Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Ha sido subsecretario de Industria y Comercio, fue designado en el Ministerio de Energía y Minas en el 2015, asesor industrial del Poder Ejecutivo. Yo creo que la hoja de vida del doctor Antonio Isa Conde, la verdad que es una persona que nos representa y con el que siempre ha estado involucrado con los intereses de los dominicanos. Es fundador de los fundadores de Participación Ciudadana y de la Red Ciudadana de Observadores Electorales. Bienvenido a Síntesis, doctor. Gracias, vamos a ver si podemos sintetizar algunas cosas. Son muchos temas, ¿verdad? Bien. El tema del momento, el petróleo, República Dominicana, una trayectoria de crisis energética, de importación de petróleo, de sus derivados, del tema de los precios del petróleo, la dependencia de los mismos, y en los últimos días, semanas, vemos de parte, ahora que usted dirige el Ministerio de Energía y Minas, algo nuevo con relación al gas y al petróleo en República Dominicana y a su extracción. Iniciemos hablando del tema. Doctor, ¿hay petróleo en República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos mucho más de 2 años ya trabajando arduamente en determinar si existe un sistema de petróleo y gas en la República Dominicana. Yo les llamaba permanentemente hidrocarburos, iba dando la información, pero la gente parece que no entendía. Desde que mencioné la palabra petróleo y gas se ha vuelto un boom, pero es un proyecto que hemos estado trabajando más de 2 años, reuniendo toda la información que existía en el mundo, procesándola, digitalizándola, interpretándola, asesorado por una de las empresas extranjeras más que tiene más prestigio en esta área, como es Schlumberger, hasta que y ese proceso culminó en que ellos determinaron, aplicando los software de última generación, la sísmica, que pudimos reunir más de 20.000 kilómetros en línea sísmica, ya tenemos 21.500. Eso es fundamental para determinar. ¿De los 48.000 kilómetros? Tenemos 21.500 kilómetros en línea sísmica en distintas regiones del país. Entonces, eso fue lo que se procesó, pero además se vieron las emanaciones, se estudiaron las perforaciones que se habían hecho en el pasado y con toda información ellos determinaron que en el país existían 6 bloques a donde indudablemente había un sistema de petróleo o de gas. Pero que exista un sistema, o sea, que se esté produciendo petróleo y gas, no significa que sea comercialmente explotable. O sea, rentable. No solamente eso, porque se puede estar produciendo el petróleo, pero si no se acumula, por ejemplo, tú no haces nada. Si no hay acumulación, si no hay una roca que la sella, todo ese es un proceso. O sea, se produce y se va. Y se va. Incluso hay sitios donde hay emanaciones que probablemente sea una filtración, pero también es probable que sea un escape. Pero existe posibilidades de que se esté acumulando ahí. Entonces, don Antonio, tenemos petróleo y tenemos gas. Ahora vamos al proceso de saber si es rentable. Entonces, ahora vamos a explorarlo. Eso significa que ahora ya no es interpretando sísmica, interpretando todas las informaciones que poseemos, sino hay que comenzar a perforar. Ahora, por supuesto, las perforaciones ahora son la tecnología avanzada de las últimas exploraciones que nosotros hicimos. Hay que ver el cuento de Charco Largo. Yo cuando ellos dieron la información, porque si ustedes en la página web del ministerio está toda la información, en el banco de hidrocarburos, está todas las informaciones técnicas que cualquiera quiera conocer. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, por ejemplo, cuando se interpretan los bloques, que se ve indudablemente que el sistema existe,
Y ustedes ven dónde se hicieron las perforaciones. En la de Charco Largo, ahí está bien determinada, se quedó corto. Se quedó corto. Si hubieran perforado más adentro, llegan al sistema. Eso no significa que ahí iban a encontrar donde se estaba acumulando, pero por lo menos hubieran llegado al sistema, se quedaron cortos. Una cosa es que pase por un lugar y otra cosa es que se acumule. Que se pueda perforar en el lugar donde está el... Ahora, la otra diferencia es que hoy la tecnología ha cambiado. Cuando tú perforas, tú lo has visto en películas, que perfora, no hay nada, y perfora en otro lado y no hay nada. Sí, y que uno, pero ahora, y cuando uno encuentra sale para arriba. Pero ahora tú perforas y es posible que no encuentres ahí, pero el taladro tiene una serie de mecanismos tecnológicos que te permiten abarcar, reunir informaciones. ¿Sensores digitales? Sensores, y eso es tecnología nueva ahora. Ese aparato te va a servir, aunque no encuentre ahí mismo, te va a recopilar informaciones que te serían valiosas para hacer otra perforación. Entonces, por eso es que las posibilidades técnicas que hoy hay y las informaciones que ya tenemos procesadas nos permiten tener esperanza de que podamos encontrar petróleo y gas. Ahora, nosotros por formación no queremos festinar nada. Nosotros nos estamos basando en estudios técnicos y científicos. No queremos crear falsas expectativas. Lo que nosotros tenemos es continuar trabajando en la dirección que nos han recomendado los técnicos. Ahora, ya estamos en la etapa que lo que hay que perforar. Entonces, estamos preparando licitaciones para 2 bloques en tierra para el primer trimestre del año próximo y 2 bloques en mar. ¿Por qué hay que dar licitaciones para perforar? Porque si la empresa que invierte en este proceso de perforación luego entiende que es propio su explotación, entonces se le otorgan los derechos de explotación. Los contratos son para exploración y explotación. Ahora, nosotros hacemos las cosas distintas en el ministerio, todo es por licitación. Ahí no va a haber grado a grado para nadie. Entonces, ¿qué implica tú llamar a una licitación para la exploración y explotación de 2 bloques de petróleo en tierra para petróleo, ¿no? En mar es gas, eso es lo que más nos interesa realmente. Claro. Porque el gas es fundamental a nivel del cambio de la matriz energética, lo que significa eso para nuestro ecosistema, no depender de otro tipo de combustible, en fin. Para nosotros el gas es esencial. Ahora, tenemos que ver si hay un sistema que indudablemente tiene gas, se está acumulando. Entonces, para eso hemos hecho la licitación, vamos a llamar a licitación para explorar y explotar. Si la exploración determina que sí, que hay petróleo, gas, y que es comercial y ecológicamente explotable. Las 2 cosas. O sea, estamos hablando de desarrollo sostenible, ese es el principio. Ahora, eso está en manos de todo, prácticamente del mundo, porque nosotros lo hemos puesto en la página web y hemos ido a una serie de eventos internacionales a donde lo hemos presentado. Pero teníamos también que trabajar lo que es el modelo financiero, que ya lo hicimos público, ya en un acto, y lo presentamos a los potenciales inversionistas. O sea, estamos ya en el radar del mercado, ¿no? Y de los académicos también. Entonces, ese es un modelo de producción compartida. Ahí el Estado no se desprende de su riqueza. Entonces... O sea, perdón, doctor, no es que nos van a decir después, ok, ahora tenemos petróleo, pero esos derechos los tiene... No. Sino... Nosotros lo vamos a licitar los contratos, ya, con los términos de referencia, y los contratos en los términos de lo que nosotros queremos. Igual con la misma modalidad de otros países. Bueno, y sí, hay otros países que han hecho nosotros tenemos el benchmarking, que se llama, hemos ido a otras partes y las informaciones que tenemos, es muy importante que nosotros estamos dentro de la modernidad, en la defensa de nuestro país, porque nosotros entendemos que los recursos naturales, no renovables, son nuestros y tenemos que protegerlos. Por eso el modelo que hemos
que estamos planteando en los contratos es un modelo de producción compartida, a donde el Estado es el dueño, el que explora y pone su capital para explorar y explotar, tiene derecho a beneficio, o sea, un régimen de ganar, y que garantice en cualquiera de los casos un mínimo para el Estado, que es un 40%, un mínimo. ¿Un 40%? Sí, entre impuestos y beneficios, un 40%. Claro. Y en la medida que pueden subir los precios sobre un parámetro que se han establecido, eso puede llegar hasta un 66%. Y los términos de referencia también que definen bien todas las reglas de juego. Ahí tú no vas a inventar después, a negociar contratos, no este es el contrato. Ahora, ¿quién va a ganar la licitación? El que nos ofrezca mejores condiciones que las que planteamos el contrato. Por ejemplo, si nosotros pusimos en el contrato, usted tiene que hacer 4 o 5 líneas sísmicas más de tal magnitud y tiene que hacer tantas perforaciones mínimas. Entonces, si viene el que dice que voy a hacer más, ese va a ganar. Ese va a ganar. O va a dar más por ciento. Claro, o sea, lo que se va a negociar es un contrato base y eso se mejora. Y ya no se negocia más, eso ya no se discute que una cláusula que otra, eso es lo que va. Y eso va a ocurrir en el primer trimestre, en el segundo trimestre esperamos hacerlo en mar. San Pedro Hablamos de Macorís, del año 2018, tendremos exploraciones en el primer trimestre, enero-marzo, en tierra de petróleo. Sí. Y en mar de gas en marzo. En el segundo trimestre. O sea, nosotros estaremos a mediados de año ya habiendo concluido los dos procesos de licitación y yo espero que inmediatamente se otorguen en un plazo prudente, se comiencen los trabajos, ¿no? Si hay que hay interesados, porque también uno está en el mercado, tenemos que hacer un trabajo previo también de mercadear eso. O sea, eso no es así que van a venir los inversionistas porque nosotros dijimos, estamos aquí. Se hace, eso hay también compañías especializadas que se contrata también por licitación para hacer el mercadeo de la licitación, para ponerlo en un término que me entiendan. Bien, doctor, voluntad de saber si hay petróleo, intereses económicos, la tecnología que tenemos en el momento y la del pasado, o el tema de que los precios del petróleo se han depreciado, ahora hay una tendencia a otro tipo de combustibles, no como el petróleo, sino como el gas, otro tipo de energía. Realmente, ¿cuál es la razón de que ahora es que sabemos todo esto? ¿Es que en el pasado no había interés o es que había mucha presión de intereses económicos de que si siguiéramos comprando petróleo, electricidad cara y esto? Mira, te voy a explicar. Porque usted en 2 años hay veces que yo como dominicano no me explico las cosas que han ocurrido en el país. Por ejemplo, yo te he dicho que ya tenemos 21.500 líneas sísmicas. Esas se habían hecho en el pasado. Nadie se había... cuando una compañía, una universidad, como ha ocurrido, 2 universidades habían hecho sísmicas aquí, vienen a un país, el Estado tiene que dar una autorización y a cambio ellos le tienen que dar el producto de su investigación. Nadie lo reclamó. Nosotros comenzamos a tocar puertas y a presionar. Pero las cosas que más me llamaron la atención, que hubo alguna información que estaban en la red, que tú eras punchando un botón en una computadora que tú lo obtenías. Nos costó un esfuerzo, pero primero logramos, viendo una serie de papeles. Nosotros nos encontramos, cuando yo llegué al ministerio, una cinta que el viceministro de Hidrocarburos, Alberto Reyes, me le enseñó y me dice, doctor, esto está pegado y yo no sé si aquí hay una cinta de Mickey Mouse o sísmica. No teníamos un déficit grandísimo en el ministerio. Y digo, ¿y qué hay que hacer? Esto no es injusto, se puede hacer. Tú te puedes ir. Vamos a sacar dinero donde sea, vete. Ese muchacho fue a Houston y creo que en 4 días regresó con todo eso ya digitalizado. Salvamos el 92%, allá aparecieron más de 800
kilómetros en línea sísmica. Y de ahí comenzamos a encontrar. Cuando yo fui a Trinidad, no tenía ya ni un año el proceso. Teníamos 10.000 kilómetros de línea sísmica y ya comenzaban a interpretarse. Yo presenté eso en un evento internacional de gente, un encuentro de energía. Y la presentación mía llamó tanto la atención que al mes salí en los periódicos hablando de eso. Porque claro, sabían, yo hablé de eso aquí y dije lo que teníamos, hicimos un evento. Nadie se fijó en la trascendencia de lo que estábamos haciendo. Pero seguimos por ese camino hasta tener lo que tenemos hoy. Entonces estamos técnicamente preparados, científicamente preparados, tenemos los modelos, el modelo económico, estamos trabajando en los términos de referencia o terminando los términos de referencia. Y lo más importante, no tenemos ninguna concesión en materia de ni petróleo, compromiso. ¿verdad? Somos vírgenes. ¿Por qué? Porque la que habían, que nos ocupamos de que se declararan caducas, porque estaban caducas. Ah, bueno, que eso es importante, que después nos reclamen derecho ante a raíz de la crisis de Venezuela, nosotros nos dimos cuenta de diferentes aspectos que tienen que ver con la explotación del petróleo. Y vimos que Venezuela, que hay diferentes calidades de petróleo. Sí. Inclusive que Venezuela en un momento tiene que comprar un poquito de petróleo de una mejor calidad para poder procesarlo conjuntamente con el de ellos y poder generar un producto potable, inclusive que el precio de ellos es más barato por la calidad del petróleo y el uso. En estos análisis preliminares que ustedes tienen, hemos podido determinar a qué niveles estamos. Se han hecho análisis, en el pasado también lo hemos recogido, también análisis. En la zona, una de las zonas que las emanaciones no han dicho que es pesado, pero en el este es más liviano, en el sur es más pesado. Ahora, la información definitiva la tendremos cuando perforemos. ¿Preferimos que sea más pesado o más liviano? No, más liviano. Mientras más liviano, más fácil de soportar. Y eso es de más calidad. Es de más calidad. Porque es más fácil. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, incluso en las emanaciones, aunque sea, pero eso que emana lleno de agua y de todo. Una empresa generadora de electricidad hizo análisis y dijo que ese petróleo, así como sale, con mucho, bueno, imagínate, pesado y con muchísimas suciedades, cosas, impurezas, etcétera. Ellos podrían incluso, con un procesamiento mínimo, utilizar el 10% de lo que requieren sus plantas. Mezclándolo con eso. Estoy hablando de ese que sale. Incluso acá rato atrapamos gente cogiéndolo porque ese petróleo es del Estado y tú no lo puedes. Porque hay gente que lo está sacando. Se lo saca y lo vende para caldera, para muchísimas cosas. Tiene un uso ese que está emanando. Dos temas fundamentales. ¿Dónde en República Dominicana, en qué zonas reales es que tenemos los primeros indicios de petróleo y cuál es el comportamiento de los dueños de la tierra? ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, si yo tengo un campo de caña en San Pedro de Macorís y ahora ahí hay petróleo, ¿qué pasa con mi tierra en ese momento? En tierra es Asua y Restauración. En mar es la cuenca de San Pedro de Macorís. En la tierra se llama la cuenca de Asua y la de Restauración. Ahora, el dueño de todo lo que tenga el subsuelo es el Estado. El de la tierra, él tiene la parte de arriba de la tierra. Ahora, eso está bien establecido en la ley. Pues si hay una explotación minera o de cualquier tipo, tú encuentras oro, vamos a suponer, en una propiedad, eso es del Estado. Ahora, si hay un propietario dueño, tú le tienes que comprar el terreno o hacer un acuerdo con él. Pero el precio del terreno no va a ser el precio del material que está debajo del terreno, sino el que está en el mercado en ese momento. Si es agrícola, es agrícola. Una de las cosas que nos había hecho andar despacio es que los precios están deprimidos. Si los precios estuvieran altos, hay mucha más posibilidad de que la explotación fuera económicamente rentable. Porque, por ejemplo, para darte una idea,
en la cuenca de San Pedro, que evidentemente está profundo. Entonces, vamos a ver cuán atractivo está cuando se hagan la exploración. Sí, porque luego el otro paso, ¿qué se hace con ese gas, con ese Claro. petróleo? Si hay que refinarlo para como otro Bueno, tipo de combustible. esa es otra canción. Porque ahora seguramente habrá que sacarlo en la primera etapa si aparece Crudo. crudo. Ahora después vendrán, si uno es inteligente, el procesamiento. Por ejemplo, la riqueza de Qatar proviene no solo que tenga gas, sino que lo está procesando y lo vende procesado. Lo vende como gasolina. No, lo vende para 20.000 usos y ya tiene capacidad para transportarlo, tiene muchísimas cosas. O sea, de ahí tú puedes desarrollar toda una industria que tiene muchísimas posibilidades. Pero por eso fue que Pero vimos tú unos tienes que árabes el otro día comenzar. por aquí que andaban caminando. ¿Eh? Andaban unos árabes de Qatar por aquí el otro día. No, eso es en los puertos. Ellos son fuertes ahí. Esos países, los Emiratos Árabes, y eso es increíble lo que están haciendo ahora. Están trabajando en renovables, porque ellos dicen que el petróleo y el gas se le va a acabar algún día, y están invirtiendo su dinero en energía renovable. Bien, el Ministerio de Energía y Minas, ¿cuál es su comportamiento ahora? ¿Se debe de fusionar con la CDE, con la UERS, la Comisión de Energía? ¿Cuáles son las instituciones que van a ser parte de este ministerio y cuándo? Tenemos que decir dos Porque cosas. si cerramos el Primero, círculo... que las reformas institucionales del Ministerio de Energía y del sector energético está previsto en el programa de gobierno del presidente Medina. Y él lo anunció también en su toma de posesión. Pero en el pacto eléctrico todo eso fue confirmado como proyecto. Pero además, acuérdate que hay una ley que plantea ya que en el año 2018 las empresas eléctricas, la CDE a la cabeza, actuarán como empresas eléctricas. O sea, que toda la rectoría en materia de energía va a recaer sobre el ministerio. Entonces, se van a transformar, la CDE será un holding. Y las empresas eléctricas actuarán como empresas eléctricas con la visión corporativa que debe tener una empresa. Como empresas gubernamentales. Aunque sean gubernamentales, con las reglas de juego corporativas. Y la rectoría, o sea, el diseño de las políticas que se van a aplicar en el país en materia de energía y de electricidad, la tendrá el ministerio. Podemos decir que CDE será como un banco central, una superintendencia de banco. No, la superintendencia de banco es el organismo regulador, adscrita al ministerio, pero con gran autonomía. Y entonces las sedes funcionarán como funciona el Banco de Reserva. No, como así un holding. Como un organismo privado gubernamental. Como un holding. Bueno, el Banco de Reserva, perfecto. Sí, como de Sur. Ajá. Bien. Doctor, con su permiso, vamos a la primera pausa. Conversamos con el doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, en síntesis. Conversamos con el doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Doctor, otro tema interesantísimo que debemos de no pasar la oportunidad de discutirlo en el día de hoy es el pacto eléctrico. Usted hizo un poquito de referencia en el segmento pasado, pero el pacto eléctrico a nivel del ciudadano común, hay muchas preguntas con respecto a él. ¿Qué se pactó? Primero, en este pacto eléctrico, ¿quiénes son las personas que participaron de él? ¿Y en qué medida, cuando usted dijo en unas declaraciones que se llegó a acuerdo, a consenso con 95% de los puntos,
Entonces díganos qué se acordó en el 95 y cuáles fueron el 5 que no tuvimos de acuerdo. ¿Verdad? Mira, va a ser muy difícil Claro. acordarse de los detalles, pero te voy a decir la médula de lo que es un programa al año 2030 para hacer avanzar el sector eléctrico, mejorando la calidad, la eficiencia y la competitividad del sector. Abordaron los puntos principales para llegar ahí. Cuando tú hablas de un pacto, dices, ¿por qué pacto? Porque los problemas del sector son tan grandes que rebasan la capacidad de un hombre, de un partido, que se requiere una acción conjunta de la sociedad y del Estado, porque es un programa al 2030. Entonces, la médula está en los 6 primeros años, y ahí hay acuerdos fundamentales en el régimen tarifario, en los compromisos de las empresas de distribución de reducir las pérdidas con un programa técnico de reducción de pérdidas, con un régimen de consecuencias, etcétera. Pero está también la parte institucional, porque tú puedes lograr todos los acuerdos y si no transforma la institucionalidad y crea órganos rectores fuertes, órganos reguladores fuertes y compromiso de cumplimiento de parte del gobierno, difícilmente, por más que buenas intenciones que se tengan en el pacto, se pueden quedar cosas en el camino. Por eso mi teoría es que el pacto comienza ahora, después de la firma. El pacto tiene también mecanismos de supervisión y seguimiento novedoso, a donde, como la mayor parte de los compromisos lo hace el gobierno asumió la mayor parte de los compromisos. Hay un mecanismo que permite, a través del SIGOP, un sistema novedoso que tiene el gobierno de seguir la meta presidencial. El presidente sigue sus metas en cada ministerio, en cada dirección general. Se puede mantener al día, puede ver el cumplimiento al día, y eso está supervisado por personas independientes, por organismos independientes, y él se reúne periódicamente para recibir los informes directos, pero él desde su escritorio, cuando quiere saber algo, lo puede informar, se puede informar. Entonces, el mecanismo plantea que el SIGOP va a ser uno de las referencias fundamentales que va a tener la Comisión de Seguimiento y Veeduría para darle seguimiento al pacto. Con eso y con otros informes se nutre y a su vez lo manda al presidente de la República que toma las decisiones en cada momento para hacer que el pacto se vaya encauzando por donde debe ir. Si hay alguna falla, jalarle la oreja a quien tenga que jalarle, aplicar un régimen de consecuencias, en fin. Hay mecanismos de seguimiento importantísimos, hay mecanismos administrativos importantísimos, hay compromisos económicos de inversión en mejoría de las redes que comprometen el presupuesto de la nación. En una palabra, se logró el grueso para que las cosas caminen. Pero cuando decimos se logró, primero... pactar, bien, se logró pactar. Se pactó. Ahora, si las personas que son parte del sistema eléctrico y del pacto eléctrico, cumplen su parte del pacto en los próximos 12 años, tendremos energía 24 horas y energía a buen precio. Bueno, ya en el... Porque eso es lo que al dominicano no interesa. Mira, se van a ver, la reducción de pérdidas es un programa que se va a aplicar periódicamente hasta lograr que al 6º año las pérdidas se reduzcan a un 15%. Eso tiene un impacto en la economía tremenda, incluso en la calidad del servicio. Eso hace posible que la gente tenga luz 24 horas, porque uno de los problemas ahora mismo no es la falta de electricidad. Los apagones son de carácter financiero fundamentalmente. Entonces, reducir las pérdidas es la base de que todo esto opere, mejorar la matriz hacia una matriz más
amigable con el medio ambiente por un lado y por otro lado más económica. Entonces esos son los factores que hacen que tengamos más calidad y más competitividad, o sea, mejores precios. Para que después no nos digan que mira lo que está haciendo tal gobierno más para adelante o nos cambien el asunto. ¿Quiénes eran los que estaban en la mesa sentados pactando en este momento ese 95% de cosas que se llegaron a consenso? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaban los generadores eléctricos? Todos. ¿Estaba el sector gubernamental? Todo. ¿Quién más estaba ahí? El sector social, ampliamente. ¿Y los políticos estaban? Ahí hay una deficiencia que se puede resolver. Porque ¿Se yo retiraron creo, los políticos? no, los políticos no participaron como debían participar, porque aquí hay una visión. Para poder... Los políticos a veces no se dan cuenta que esos pactos van a beneficio de ellos, los que tienen aspiración al poder. Porque imagínate tú que este pacto, tuvimos 3 años discutiéndolo, al gobierno le quedan 2 años. Lo que se va a hacer y los compromisos... ¿No le quedan 3? 3 años. ¿A quién va a beneficiar? Son a los próximos gobiernos, los que vengan. Entonces, esto es un pacto del 2030. Yo le decía ya, cuando se trancaban los huevos, digo, señores, no pensemos en hoy. Creamos que estamos en una cápsula y vamos hacia el futuro. Pensemos en el 2030. No piensen en su cargo, no piensen en sus posibilidades, en sus intereses de ahora. Entonces ahora los políticos, yo creo, con el pacto en la mano, como ocurrió con el pacto educativo, después que lo vean y vean que esto beneficia a todo el país, lo beneficia a ellos, sobre todo a aquellos que tienen ambición de poder, yo creo que debieran firmarlo. ¿Y la sociedad porque civil con eso participó? están comprometiendo el futuro. ¿La sociedad civil participó? Claro, en las universidades, una serie de instituciones en la sociedad civil, etcétera. Hubo algunos que son los llamados disidentes, que son algunas instituciones de carácter social, el observatorio de la universidad, que participó activamente hasta lo último, ¿Y después que aprobó todos los puntos, pero hubo un punto que no se aceptó, porque se trataba de Punta Catalina, una empresa. Entonces, nosotros estamos hablando de un pacto al 2030. Entonces ellos plantearon un sistema de privatización que podía ser interesante, pero los demás entendieron que eso no era un punto que iba y se retiraron. Y realmente, ¿cuáles son esos 5 puntos que no, dentro de las partes que estuvieron de acuerdo hasta ahí y que no se retiraron y que estaban incluidas en las discusiones? ¿Cuáles son esos 5% de cosas que no están? Eran 13 puntos, de los cuales 6 giraban sobre un mismo tema, que era Punta Catalina. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con que se decía que el sector de los generadores privados no quería que el sector gubernamental participara como generador de electricidad público, o sea, que compitiera. Mira, todos los puntos trascendentes que tienen que ver con la marcha del sistema fueron aprobados. Hubieron cosas, modalidades que tenían que ver incluso con puntos dentro de los puntos, porque los puntos tú podías llegar, vamos al punto de la administración de las empresas eléctricas. Tú podías llegar a la parte conceptual y podías llegar a 2 o 3 cosas, pero en una que tú querías puntualizar, dejar las cosas acabadas, tú podías tener diferencias y ese podía ir a consenso, pero la idea, la posibilidad, lo fundamental está ahí. O sea, que los puntos que quedaron en disenso eran minucias prácticamente, te lo puedo decir. Hay algunos temas que quedaron, algunas instituciones de lo que se retiraron también tenían reserva, como cosas que tenían que ver con las empresas no reguladas, que de hecho a ellos no se le aplica algo que dice la ley, nunca se le ha aplicado un 10% y ellos pedían que se les retirara. Entonces había gente que se trancó en ese tema. Bueno, ahí hubo un acuerdo en el sentido de recomendar, cuando se modifique la ley, de que sea considerado quitar ese artículo de la ley. Esa fue la recomendación que se pactó. Pero está pactado así y en esos términos.
Pero eso tampoco, si uno se pone a ver, eso no es una cosa tan trascendente, porque como no han explicado 20.000 veces, no altera la factura, la factura ni nada. Ahora, es un pacto, señores. Tú no puedes pretender que hacer todo como tú quieras. Tú tienes que entender también que tú tienes que hacer algún tipo de concesiones si tú quieres pactar. Ahora, en definitiva, hay cosas que quizás ni se discutieron, que no están ni como disenso, que el Estado, como ente rector y regulador, tendrá que seguir trabajando sobre el tema. El pacto abarcó lo medular, lo fundamental, lo básico para que el sistema camine. Pero además hizo compromiso en el sentido de otras cosas que deben hacerse en el futuro. Y para eso el Estado se ha comprometido a tomar una serie de decisiones de cara al futuro. Usted habla, por ejemplo, de mantener, trabajar con las energías renovables, reforestación. Muchas cosas de esas tienen que ver. O sea, hay compromiso en ese tema, en renovables, en la matriz, en el sistema de regulación. En la inversión, en mantener la cosa. Hay compromiso del Estado de modificar leyes, de solicitar la modificación de las leyes. Cuando yo lo escucho hablar de petróleo y dice, yo no sé por qué esas cosas ocurren en República Dominicana, y uno le ve la cara, los gestos, cómo usted sufre el que eso no supiéramos antes todo esto sobre el petróleo, o hablar del pacto eléctrico y dice, el que vendrá será el que se beneficiará de todo esto. ¿Usted está conforme con su trabajo de mediación, que usted ha podido realizar a través de este tan difícil pacto eléctrico? No solo de este pacto, a mí me ha tocado ser parte de la cabeza de todos los pactos que se han hecho. Desde la estrategia, es más, yo estoy participando del 85 como señor, pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo yo fui uno de los coordinadores. Es más, yo era parte del equipo coordinador de este pacto, no como ministro de Energía y Minas, sino como Antonio Isa Conde, que era ministro sin cartera. Después me tocó, pero yo he estado trabajando en todos los pactos y yo he aprendido que se puede pactar. ¿Usted trabajó en la ley de privatización Yo fui la cabeza del equipo de la Comisión de Reforma de las Empresas Públicas, un proyecto que aunque dejó mucho fruto en algunas de las empresas a nivel de generación, se corrompió en el camino la politiquería, la visión de que la CDE es un botín político y la electricidad una mercancía política, produjo una contrarreforma. Quedaron algunos frutos, pero no todo lo que se hubiera logrado, y por eso hoy estamos todavía inmersos en otro proceso de reforma, que yo espero que los que se alimentan del desorden, que los que se alimentan del caos en este país, no empiecen a boicotearlo. Por eso la importancia de ese pacto, y que ese pacto lo asumamos como sociedad, como gobierno, que los partidos políticos entiendan que este también es su pacto. El Ministerio de Energía y Minas tiene que diseñar, regular, aprobar todas las empresas, instituciones que quieren realizar explotaciones mineras en República Dominicana. Esto genera una cantidad de compromisos por parte de estas empresas hacia las comunidades, sobre todo en el caso de la reforestación o en el caso de los recursos que aportan esas mineras, hay un porcentaje que va a las comunidades. Háblenos un poco de ese proceso, porque siempre hay discusión de si se supervisa de parte de medio ambiente o de los ministerios la responsabilidad social que tienen de devolver lo que se lleva a la minería a nivel de reforestación y esas cosas, y lo que tiene que ver con los recursos, si realmente aquí le devolvemos a las comunidades el dinero el porcentaje que le toca de estas empresas. Bueno,
Primero debo decirte que hay un proyecto emblemático en el ministerio ahora mismo, que se está socializando con todos los actores y con la sociedad en general, que es, estamos trabajando en un anteproyecto de una nueva ley de minería. Sí. La ley de mina ahora tiene 46 años, es jurásica, obsoleta, y tiene que ser transformada. Transformada bajo un sistema de ganar-ganar, a donde el Estado, que es dueño de los recursos naturales, mineros o de hidrocarburos, obtenga el beneficio que le corresponde por la explotación, no el que plantea hoy la ley. Porque la ley hoy plantea una regalía de un 5% que puede ser descontado del impuesto sobre la renta. Y si tú descuentas y la compañía está en break-even, por ejemplo, o sea, no gana ni pierde, la compañía no pierde, pero el Estado pierde porque le están sacando su riqueza, que no es renovable. Eso no puede ser así. Hay que establecer un sistema de ganar-ganar, que tú explotas y tú tienes que dejar beneficios, tú tienes que obtener lo que invertiste. Si no, no explote. Exacto. Obtener tu beneficio, recuperar tu inversión, obtener beneficio y dejarle beneficio al Estado. Si tú decides, como empresa, trabajar en break-even o con pérdida un par de años, eso es un problema, una decisión de la empresa. Pero la materia prima hay que pagarla por lo menos, aunque no pague los impuestos sobre la renta porque no tuviste beneficio, pero la materia prima que me está extrayendo tiene hay que pagármela. Pagarla. Por otro lado, el problema de la remediación. Óyeme, hay que garantizar que ninguna empresa explote y después se vaya. Con leyes sólidas, pero además creando las reservas necesarias o los mecanismos que aseguren que antes de que cierre, 2 años por lo menos, antes de que pueda cerrar la explotación, esos recursos de la remediación y del cierre estén depositados en un banco o estén asegurados de alguna manera, para evitar lo que pasó en la Alcoa, para evitar todo eso, la irracionalidad del pasado. Hay otras medidas importantes, incluso a favor del inversionista. No se puede permitir en una materia tan delicada que siga habiendo la discrecionalidad entre los funcionarios que hay ahora. Se reduce la discrecionalidad. Normativas muy serias, muy precisas, de manera que se le cierre la brecha a la discrecionalidad, que es el caldo de cultivo de la corrupción. Entonces, hay muchas cosas también en beneficio del inversionista, por eso hablamos de ganar-ganar. Ahora, cuando tú vas a cambiar una ley del 46, que tiene cosas obsoletas al punto que en una isla como esta, esa ley permite que tú le des a una explotación minera, aunque sea de piedra caliza o lo que sea, hasta 75 años y 44.000 hectáreas. Cuando nosotros llegué en el 2012, había 1.670.000 hectáreas a exploración. En una palabra, estaban que nadie podía hacer nada porque estaban concesionadas en exploración, en explotación. Eso creó hasta un mercado. Nosotros se redujo a 6, la declaramos caduca, todas las que no se estaban usando. Llegamos a 670.000. Pero seguían viniendo, tuvimos que frenar hasta que pusiéramos nuevos reglamentos para que se utilicen la cantidad de hectáreas que se necesitan y se pague por ellas. Porque en por ejemplo, en el tema de la piedra caliza que te dije, te podían dar 44.000 hectáreas y tú lo que pagabas, 10 pesos por hectárea. Porque es que estamos hablando de una ley del 46. Sí, es como las multas. Claro, eso no tiene sentido. Entonces, ahora no, ahora tú vas a tener la cantidad que necesites, justa y con cierta holgura que necesites para tu explotación. Tiene tiempo de caducidad si no lo utiliza para que otro pueda utilizarla. Pero también el tiempo necesario, el tiempo que te permita concluir la exploración. Si tú en tu plan de minado tú dices que tiene 10 años de vida útil y 5 más hay que dejarle de reserva, eso no más. Ministro, un amigo suyo siempre me dice que la aspirina es buena para el dolor de cabeza, pero da dolor de estómago.
cuando hablamos de minería, de energía, de petróleo, de turismo, de agricultura y de reforestación, de medio ambiente, realmente todos son intereses, cada quien tiene su razón, está lo económico, está el medio ambiente, está lo bueno de la minería, está lo malo de lo que provoca esto, el daño que se le hace, por ejemplo, a una zona turística, una zona reservada. Vivimos el proceso de Miranda, una firma que tiene una concesión con un contrato que se dio, que se aprobó, que se le dio esa zona, se le dio esa explotación, eso es una verdad. Y luego un problema social, un problema de que si se puede explorar o no, la discusión con el medio ambiente y lo que es la parte de la garantía jurídica de las empresas y eso. ¿A dónde vamos? No quiero hablar del caso de Miranda, quiero hablar de la ley de reordenamiento territorial. ¿Cuándo nosotros tendremos claro dónde y cómo hacer cada cosa en República Dominicana? Yo quisiera gritar lo que tú estás diciendo. ¿Cuándo vamos a...? Esa ley es vital, es necesaria. Pero te voy a explicar algo, porque es bueno ya que tú mencionaste Miranda. Óyeme, tú puedes tener una concesión de explotación. Eso no significa que tú puedas explotar. Con esa concesión de exploración, tú tienes que ir al Ministerio de Medio Ambiente, presentarle todo eso, tu plan de minado, tu plan de remediación, todo. El medio ambiente te da unos términos de referencia y con eso tú le presentas tu solicitud de licencia medioambiental para poder operar. El ministerio puede entender que esa concesión que tú tienes, tú no puedes explotarla porque va a producir daño al ecosistema, va a producir, y negártela. Y tú tienes la concesión, pero tú no puedes explotarla. Ese es el caso de Miranda. No nos perdamos. Una cosa es la concesión para tú hacerlo, y otra cosa es que tú puedas hacerlo. Tú no puedes hacerlo si no tienes el permiso de medio ambiente. Tú puedes tener todos los requisitos mineros bien establecidos, tienes que tener todo lo que dice la norma en minería y te pueden dar la concesión. Entonces medio ambiente dice, no, este plan de minado no se puede establecer aquí por esto, por esto, por esto. Tú tienes que hacer esto, si tú no puedes hacerlo, no aplica. No aplica. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que tratamos bien esos temas que la gente quiere saber. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Bien. Agradecemos al doctor Antonio Isa Conde su participación con nosotros en Síntesis en el día de hoy. Y a ustedes les damos las gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana aquí en Síntesis.